Es considerado el satanista más importante del siglo XX. ¿Notan alguna similitud con el cardenal mexicano Norberto Rivera? Quizás las evidencias más reveladoras sean que en numerosas ocasiones el Papa Benedicto XVI haya hecho el llamamiento a la humanidad a crear un nuevo orden mundial. Es incierto hasta qué grado los Illuminati, a través de la masonería, hayan infiltrado la Iglesia Católica, pero es claro que actualmente el Vaticano trabaja para lograr los objetivos Illuminati. ¿Acaso la creación de un gobierno mundial no es el principal objetivo Illuminati? Un gran maestro Illuminati una vez dijo que el mundo es un escenario y todos nosotros somos actores. Por supuesto que este no es un pensamiento original, pero ciertamente describe el punto de vista Illuminati sobre cómo trabaja el mundo. Esta no es una teoría de la conspiración, son cuestiones reales. Fritz Springmeier, en su libro épico, Linajes de los Illuminati, se reunió y conoció con algunas personas de las que ahí escribió. Algunas de las personas que expuso están vivas y son muy peligrosas. A la oscuridad nunca le ha gustado la luz. Aún, muchos secretos de los Illuminati están celosamente guardados, porque el secretismo forma parte de sus vidas. Ellos controlan el flujo de la información y controlan el proceso de los gobiernos. Controlan también la creación de dinero y, finalmente, controlan el cristianismo en sus diferentes denominaciones. Mucho del dinero sucio de los Illuminati es donado a iglesias evangélicas en Estados Unidos para que puedan funcionar. Evangelizadores como Billy Graham han sido masones y sus carreras han sido impulsadas por la élite mundial. Su libro explica de manera detallada qué son y cómo actúan los Illuminati. Los Illuminati son unas líneas generacionales de linajes satánicos a los cuales se les ha conferido el mayor poder. Es acerca de la oligarquía ocultista secreta que domina el mundo. ¿Qué son ellos? ¿Cómo son sus rituales? ¿Y cómo ellos controlan el mundo? El control de los Illuminati en el proceso de aprendizaje, desde la cuna hasta la sepultura, les da una gran capacidad para dar forma a nuestros marcos de referencia. Hace mucho tiempo, en las oscuras páginas no escritas de la historia humana, poderosos reyes descubrieron cómo podían controlar a otros hombres, mediante la tortura, las prácticas mágicas, las guerras, la política, las religiones y cuestiones de interés general. Estas familias elitistas diseñaron estrategias y tácticas para perpetuar sus prácticas ocultas. Capas y capas de secretismo han escondido a estas familias de las masas profanas, pero muchos autores se han referido a su existencia. La investigación de Fritz Springmeier sobre los Illuminati lo condujeron a leer y devorar cerca de 1000 libros. A través de los años, el mundo del oculto se ha mantenido escondido en los libros de historia. Ellos han gobernado tras las sombras. Cada una de las religiones de misterio tiene sus secretos, concilios que los gobiernan, y cada concilio está sometido a un gran concilio supremo con su respectivo cuerpo gobernante. Las religiones de misterio, a su vez, controlan a las masas y a los líderes políticos. La imagen clara del desarrollo en los libros de historia fue alterada, y un gran poder está concentrado en las oligarquías del mundo. Pero ¿quiénes son estas personas poderosas?, me repetía constantemente. Si hay una conspiración, ¿quiénes son los conspiradores? Los libros de historia están repletos de información acerca de la élite y de las masas. Es interesante ver que, echando una mirada muy analítica, bajo el escrutinio y la examinación,
el investigador encuentra que ellos han perpetuado su poder por centurias y han trabajado codo a codo con otras élites para controlar a las masas. Cuando se aprecian bajo una mejor luz, las guerras entre los reyes ya no parecen ser guerras entre facciones de la élite, sino guerras ingeniadas para el control de las masas por parte de sus gobernantes elitistas y codiciosos. ¿Pero quiénes son estas gentes? La pregunta no puede ser contestada como uno esperaría, ya que el poder viene en muchas formas y tamaños. El poder no tiene que ser altamente visible para estar activo. Debido a la oscura naturaleza de estos linajes malignos, ellos han tratado tradicionalmente de mantenerse en secreto. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Si uno estudia estos linajes, se dará cuenta de lo poderosos que son. Generalmente se llevan muy bien con los comunistas, quienes supuestamente son los que se encargan de quitarles la riqueza a estas familias y dárselas a la gente. Sin embargo, esto solo es un doble discurso, diseñado para reforzar la superestructura de ilusión de que los comunistas son enemigos de todos los capitalistas, pero los comunistas no son enemigos del capitalismo monopólico. La familia Rockefeller es una dinastía familiar estadounidense, cuyos miembros han tenido un gran desempeño en el mundo empresarial y político de su país. La dinastía fue fundada por John D. Rockefeller, quien creó un vasto imperio empresarial, especialmente en el sector petrolero, y en lo sucesivo la familia ha contado con importantes empresarios, ejecutivos y políticos de renombre. Son una de las familias más poderosas del mundo. La familia alcanzó un gran poder durante la era de Rockefeller I, durante la cual su fortuna sobrepasó los $600,000 millones y controló el más grande monopolio de la historia, que acabaría desintegrándose, pero aún así, las acciones sobre todas las compañías petrolíferas que surgieron de su imperio la mantuvieron dentro de los mismos estándares. Tras la muerte de John Davidson Rockefeller I, la familia comenzó a operar más aún en el sector inmobiliario y de bienes raíces, destacando como proyecto principal el Rockefeller Center. La familia además mantuvo el control sobre muchas otras inversiones en el mundo financiero, de la construcción, la minería, entre otros. Además, progresivamente se fue consolidando su legado empresarial bajo el nombre de diferentes empresas, incluyendo la ExxonMobil, la Chevron, la Sogio, la Pennzoil, el JP Morgan Chase, el Grupo Rockefeller, entre otras cosas. Nelson Rockefeller fue gobernador del estado de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos entre 1974 y 1977. Jay Rockefeller fue gobernador de Virginia Occidental y desde 1984 es senador. De 2007 a 2010 fue el presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Los poderosos Rockefeller rinden tributo a Prometeo en el Centro Rockefeller de Nueva York. Prometeo es la versión griega de Lucifer. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? Porque hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra. Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo, muy ligado al mito griego de Prometeo. Muy ligado al mito griego de Prometeo. La familia Rothschild, conocida como la Casa Rothschild, es una dinastía europea de origen judío-alemán, algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII y que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa y del mundo. En 1836, los Rothschild ya eran los banqueros internacionales de mayor éxito de la época.
Se estima que tienen cerca de 500 trillones de dólares. Desde las sombras, los poderosísimos Rothschild controlan Israel y el sionismo. Los Rothschild son la familia más poderosa y rica del mundo. Bohemian Grove es un campamento de 2.700 acres, localizado en San Francisco, California, Estados Unidos. A mediados de julio de cada año, el Bohemian Grove acoge de 2 semanas a 3 fines de semana a algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo. La lista de espera para entrar al Bohemian Grove es de más de 20 años. Exclusivamente sus miembros son hombres, incluye a personalidades de la industria del entretenimiento, así como muchos prominentes líderes empresariales, funcionarios del gobierno, incluyendo presidentes de Estados Unidos. Verano de 1967, en el campamento del Grove, 2 futuros presidentes de Estados Unidos. Ronald Reagan fue el 40º presidente de los Estados Unidos. Richard Nixon fue el 37º presidente de los Estados Unidos. Los Bush, padre e hijo, en el Grove, miembros de la orden de Skull and Bones. Desde la fundación del club, la mascota del Bohemian Grove ha sido un mochuelo. De 40 pies de alto, la estatua está hecha de hormigón sobre soportes de acero. Se sitúa en la cabecera del lago, en el bosque, y fue construido en la década de 1920. Desde 1929 ha servido como telón de fondo de la ceremonia anual. La ceremonia llamada Cremation of Care fue llevada a cabo por primera vez en el Bohemian Grove en el campamento de verano de 1881. La ceremonia tiene lugar enfrente del mochuelo. La música y la pirotecnia acompañan el ritual para el efecto dramático. Aunque en la actualidad no se realizan sacrificios humanos como parte de la ceremonia, en su lugar se lleva a cabo una simulación. Hay evidencias que demuestran que en sus inicios los sacrificios humanos satánicos sí se llevaban a cabo como parte de la ceremonia. Diversos investigadores como Alex Jones y David Icke han señalado que la figura del mochuelo es una representación de Moloch. Moloch o Baal es mencionado ampliamente en el Antiguo Testamento de la Biblia como el ídolo principal pagano de los fenicios, cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos. Su significado se aproxima al de amo o señor. Baal o Moloch es uno de los tantos nombres bíblicos que se le da a Satanás. En aquellos tiempos Moloch o Baal era representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza. Pasan miles de años y el hombre sigue realizando los mismos cultos. El 4 de junio de 1963, John F. Kennedy intentó quitarle a la Reserva Federal de los Estados Unidos su poder de prestar dinero con interés al gobierno. El entonces presidente firmó la orden ejecutiva número 11.110, que devolvió al gobierno de los Estados Unidos la facultad de emitir moneda sin tener que pedirlo prestado al Banco de la Reserva Federal. Kennedy dio a la tesorería la facultad para expedir certificados de plata, respaldados por reservas de metal plata en el Tesoro. Esto significa que por cada onza de plata en poder del Tesoro, el gobierno podría poner nuevo dinero en circulación. Las ramificaciones de este proyecto de ley eran y siguen siendo enormes. Con un golpe de pluma, Kennedy dio la sentencia de muerte a la Reserva Federal.
Si una cantidad suficiente de estos billetes respaldados en plata hubieran sido puestos en circulación, se hubiera eliminado la demanda para billetes de la Reserva Federal, porque los billetes de plata de Kennedy estaban respaldados por metales preciosos y los de la Reserva Federal por nada. La Orden Ejecutiva 11.110 hubiera impedido que la deuda nacional llegase a su nivel actual, debido a que hubiera dado al gobierno la capacidad de reembolso de la deuda, sin tener que acudir a la Reserva Federal y el subsiguiente pago de intereses a fin de crear el dinero nuevo. La Orden Ejecutiva 11.110 dio al Congreso de los Estados Unidos la posibilidad de crear su propio dinero, respaldado por plata y libre de deuda e interés. Kennedy desafió a los gobernadores del dinero, retando a los dos vehículos más eficaces jamás utilizados para provocar el aumento de la deuda: la guerra y la creación de dinero por un banco central privado. Sus esfuerzos por replegar todas las tropas de Vietnam en el 64 y la Orden Ejecutiva 11.110 hubieran cortado severamente los beneficios y el control del establecimiento bancario. Ahora que Estados Unidos alcanza una deuda más que insostenible, nos hace preguntar: ¿algún candidato de estas campañas presidenciales tiene el valor de considerar la utilización de la Orden Ejecutiva 11.110 y está dispuesto a pagar el supremo precio por hacerlo? Errol Warren, magistrado y presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidente de la Comisión Warren, que supuestamente investigó el asesinato de John F. Kennedy. Aquí lo podemos ver en el Bohemian Grove, justo enfrente del altar. Lyndon B. Johnson, el vicepresidente de John F. Kennedy y que ascendió a presidente, era masón, como algunos de los miembros de la Comisión Warren. Para llevar a cabo su agenda de manera secreta ante los ojos de todos, el gobierno invisible ha estado detrás de la creación de fraudulentos y poderosos consejos, organizaciones y grupos de mesa redonda que poco a poco van preparando las condiciones para el nuevo orden mundial. También están detrás de la creación de 10 uniones o superestados que servirán como bases políticas y económicas para el gobierno mundial. La Comisión Trilateral es una organización no gubernamental. Aparenta ser un grupo de discusión. Fue fundada por el poderoso Illuminatus David Rockefeller en julio de 1973. Even more suspect is a private group called the Trilateral Commission. David Rockefeller and Henry Kissinger are among its some 300 influential members. The Trilateral Commission, rich and powerful business and political leaders from Japan, Europe, and North America, the New York-based policy group was formed in 1973 by Chase Manhattan Bank Chairman David Rockefeller. In addition to Rockefeller, there are many other noted American members. Among them, economist Alan Greenspan, former Defense Secretary Harold Brown. George Bush was once a member but resigned last year before his unsuccessful presidential campaign. Back then, it wasn't politically wise to be aligned with what his party's right wing considered a shadow world government. The United Nations would take over America. The Trilateral Commission would control the world. Just look at its membership, they say. Current and former members include Presidents Clinton, Bush, and Carter. Names like Brzezinski, Christopher, Kissinger, and Schultz. And top executives of ITT, Xerox, Exxon, and Nations Bank. El Consejo de Relaciones Exteriores es una organización no gubernamental y grupo de discusión o mesa redonda especializada en la política exterior y las relaciones internacionales de Estados Unidos. Fundada en 1921 y con sede en Nueva York, con una oficina adicional en Washington, el CFR es considerado como el más influyente grupo de discusión de política exterior del país. Convoca reuniones en las que los funcionarios del gobierno, líderes mundiales
y miembros prominentes de este consejo discuten importantes asuntos internacionales. Hoy cuenta con cerca de 5,000 miembros, que a lo largo de su historia han incluido importantes políticos que actualmente sirven, más de una docena de secretarios de Estado, incluyendo a Henry Kissinger, exfuncionarios de seguridad nacional, banqueros, abogados, profesores, personal de la CIA y altos miembros de los medios de comunicación. Actualmente, David Rockefeller es el presidente honorífico. It's good to be back at the Council on Foreign Relations. As Pete mentioned, I've been a member for a long time and was actually a director for some period of time. I never mentioned that when I was campaigning for re-election back home in Wyoming. Now, you are the president of the Council on Foreign Relations, all right? Yes, sir. You guys toy with countries of the world like toys, don't you? You're like the Illuminati, you're the Masons, you control everything, don't you? That's the rap on you guys. What's so interesting now, though, is who's on the chessboard. It's the toys, if you will, are a lot more than states. But it's good to have an outpost of the council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future. En 1954, muchos de los hombres más poderosos del mundo se reunieron por primera vez bajo el patrocinio de la familia real de Holanda y la familia Rockefeller en el lujoso Hotel Bilderberg. Durante un fin de semana debatieron sobre el futuro del mundo. Al acabar las sesiones, decidieron reunirse todos los años con el fin de intercambiar ideas y analizar la evolución internacional. Y desde entonces, año tras año, se reúnen durante un fin de semana en algún hotel del mundo para decidir el futuro de la humanidad. Entre los miembros actuales de este selecto club se encuentran presidentes de Estados Unidos, Paul Wolfowitz, Henry Kissinger, David Rockefeller, Angela Merkel, Jacques Chirac, Donald Rumsfeld, Tony Blair, George Soros, además de muchos otros jefes de gobierno, empresarios, políticos, banqueros y periodistas. El Club Bilderberg no es una sociedad secreta. Tampoco se trata de una nueva teoría conspirativa sobre el dominio del mundo. El Club Bilderberg es algo totalmente real y tangible. Existe como institución oficial y se han pronunciado algunos artículos sobre él. La prestigiosa BBC británica, por ejemplo, le dedicó su atención el 27 de septiembre de 2005. Sin embargo, en más de 50 años de reuniones, en las que el poder y el dinero se han concentrado en un mismo momento y en un solo lugar, jamás se ha filtrado ninguna clase de información sobre lo que se debate en el Club Bilderberg. La prensa nunca ha podido entrar a las deliberaciones, ni ha emitido ningún comunicado sobre las conclusiones a las que han llegado los asistentes. Tampoco ha hecho pública ninguna acta con el orden del día. Directivos del propio Club Bilderberg han afirmado que esa discreción es necesaria para que quienes participan en los debates puedan hablar con libertad, sin ver reflejadas sus declaraciones en los periódicos. Esa discreción, sin duda, permite que el Club Bilderberg delibere con mayor libertad, pero eso, sin embargo, no corresponde a la pregunta fundamental: ¿sobre qué hablan los más poderosos del mundo en esas reuniones? En cualquier democracia moderna se protege el derecho a la intimidad, pero el público no tiene derecho a saber de qué hablan los más importantes presidentes, primeros ministros, reyes y reinas de todas las casas europeas cuando se reúnen con los empresarios y banqueros más ricos de sus respectivos países. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que el Club Bilderberg no es un centro de tráfico de influencias si no se les permite conocer de qué hablan ahí sus representantes? El objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión.
mediante un mercado único globalizado, controlado por un gobierno mundial único, vigilado por un ejército mundial, regulado económicamente por un banco mundial y habitado por una población controlada mediante microchips, cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y la supervivencia: trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. También nos han dicho que Osama Bin Laden y sus terroristas de Al-Qaeda fueron quienes perpetraron los atentados del 11 de septiembre. Como el mundo estaba horrorizado, nosotros quisimos creer en otra mentira, como un requisito previo y necesario para una guerra total, que nos llevará a la esclavitud total, que nos espera con los brazos abiertos. El Comité de los 300 es el hermano mayor del Club Bilderberg, el ojo que todo lo ve, el gobierno mundial a la sombra. Decide en sus reuniones completamente secretas cómo deben llevarse a cabo sus diabólicos proyectos. Cuando se celebran estas reuniones, inevitablemente le siguen la guerra, el hambre, la pobreza, el derrocamiento de los gobiernos y abruptos y sorprendentes cambios políticos, sociales y monetarios. El nuevo orden mundial se alimenta de guerras y sufrimiento, de descalabros financieros y crisis políticas para mantener la expansión de su aplastante movimiento. Los Illuminati, la peor maldad a la que se haya enfrentado la humanidad. Ustedes asistirán al nacimiento de un estado policial global que sobrepasa la peor pesadilla de Orwell, con un gobierno invisible, omnipotente, que tira de los hilos desde la sombra, que controla al gobierno de los Estados Unidos, a la Unión Europea, a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a cualquier otra institución similar. Todo está aquí, la historia del terrorismo promovido por los gobiernos, el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo, y lo más espantoso de todo, los proyectos futuros del nuevo orden mundial. El objetivo secreto es crear un nuevo orden mundial, un gobierno, economía y una moneda mundial. El emblema de la ONU, el mundo en 33 partes, un número importante en la masonería por ser el máximo grado del rito escocés. Podemos encontrar arquitectura masónica con un diseño esotérico en el interior del edificio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una de las razones por la cual los Illuminati crearon y manipularon la Segunda Guerra Mundial fue para, cuando ésta finalizara, crear un órgano que actuara como regulador en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global. Los Illuminati también crearon el comunismo, y ante el miedo que aparentemente provocó el avance comunista, crearon la OTAN. Hay que comprender cómo funciona este fraudulento sistema. Tesis-antítesis igual a síntesis, ya que será usado nuevamente para implantar el gobierno mundial. Los secretarios generales de la OTAN han sido asistentes fijos al Club Bilderberg. Las piedras guía de Georgia son un enigmático monumento de granito situado en Elbert County, Georgia, Estados Unidos. El detalle más sorprendente del monumento no es en sí su tamaño, sino el mensaje grabado en ella: 10 reglas para una edad de la razón. Estas guías respecto a temas que están asociadas con el nuevo orden mundial, incluyendo la despoblación masiva, un solo gobierno mundial, la introducción de un nuevo tipo de espiritualidad, etc. Las piedras guía describen el mundo ideal, según lo previsto por las ocultas sociedades secretas. El monumento es, por lo tanto, la prueba de un vínculo existente entre las sociedades secretas, la élite mundial y el empuje para un nuevo orden mundial. Las piedras guía prevén una reducción drástica de la población mundial.
la adopción de un nuevo idioma mundial, la creación de un tribunal internacional y claras alusiones a la eugenesia. En otras palabras, un plan para un nuevo orden mundial. La mayoría de las demás normas de las piedras guía básicamente piden la creación de un gobierno mundial, regido por una minoría iluminada, que regule todos los aspectos de la vida humana, en particular la fe, los derechos sociales, economía, etc. Las piedras guía de Georgia son un manifiesto moderno, masónico rosacruciano, anunciando un cambio drástico en la manera en la que el mundo se maneja. El monumento es de gran importancia para comprender cómo las fuerzas evolucionan al mundo actual. Se materializa en piedra el vínculo crucial entre las sociedades secretas y la agenda para un nuevo orden mundial. El impulso de un gobierno mundial y el control de la población son aspectos que se discuten hoy sobre una base diaria en la actualidad. El término Nuevo Orden Mundial ha sido utilizado por personas de gran influencia para referirse a un nuevo periodo de la historia que evidencia un cambio radical en el pensamiento político mundial y en el equilibrio de poderes. A pesar de las diversas interpretaciones de este término, se asocia principalmente con la noción ideológica de la gobernanza mundial. El engaño consiste en creer que será de beneficio para la humanidad. Lo promocionan diciendo que entenderá o abordará los problemas mundiales que van más allá de la capacidad de resolver de los estados-nación. El nuevo orden mundial es un lobo disfrazado de oveja. A continuación verán una serie de notas periodísticas donde podrán observar a influyentes personalidades de la política pidiendo la creación de un nuevo orden mundial. And that's why I wanted to speak to you today about the new world taking shape around us, about the prospects for a new world order now within our reach. In the coming weeks, I'll be talking in some detail about the possibility of a new world order emerging after the Cold War. But today, I want to discuss another aspect of that order. You see, as the Cold War drew to an end, we saw the possibilities of a new order in which nations work together. It refers to new ways of working with other nations to deter aggression and to achieve stability. As old threats recede, new threats emerge. The quest for the new world order is in part a challenge to keep the dangers of disorder at bay. We must build on the successes of Desert Storm to give new shape and momentum to this new world order. Only when this transformation is complete will we be able to take full measure of the opportunities presented by this new and evolving world order. The new world order really is a tool for addressing a new world of possibilities. Where are
as we think about this time in American foreign policy, are we at a special moment which is being redefined? Or are we creating a new world order? We're at a moment when the international system is in a period of change like we haven't seen for several hundred years. We're the principal leaders in creating a new world order and a winning strategy in the Cold War. We are part of a new world order. And as the recently departed Admiral William J. Crowe once said, it's long on new and it's short on order. As we devise a way forward in Iraq, I urge the international community to embrace its responsibility for creating that new world order, a new world order based upon collective action. The transatlantic partnership was never just the foundation of our security. It was the foundation of our way of life. It was forged in experience of the most bitter and anguished kind. Out of it came a new Europe, a new world order. There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. We know now that September 11th of 2001 was the beginning of what we might call a new world order. The new world order that this president's father talked about with such great enthusiasm seems to be high on the agenda of this administration. The UN's going to take over global Conspiracy government. theorists. They've been crazy, but now they're right. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. 2009 is also the first year of global governance, with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. And it's only now that we can begin to understand that the world order that globalization brings and what it's going to look like. But what does the new world order mean for countries like ours who are looking to succeed? And the question for us is how we meet and master all these challenges to ensure that Britain enhances its competitiveness in the process and realizes what I believe is our destiny of success in this new world order. A new world is emerging. One of the ways it will drive the change is through global governance and global agreements. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. El tema de la seguridad mundial ya no pueden ser enfrentados por los países en forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto. Y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que sea un orden mundial adecuado. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados.
Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Por su parte, el canciller venezolano Nicolás Maduro destacó que la región suramericana debe ser partícipe del surgimiento de un nuevo orden internacional. Lo que se ha hablado hace muchos años, 30, 40 años, un nuevo orden internacional tiene que surgir de esta crisis y Sudamérica tiene que ser protagonista en el surgimiento de un nuevo orden internacional. México y China son dos países en ascenso dentro de un nuevo orden internacional. El gobierno invisible está detrás de la creación de bloques regionales estilo Unión Europea para orientarnos poco a poco hacia una forma de gobierno mundial. Su pensamiento reivindica el proyecto de un nuevo orden mundial que debe edificarse sobre el fin de los Estados-naciones. Hoy más que nunca resulta indispensable estudiar este proyecto de globalización político, ya que el ideal de la unidad humana se transformará en una verdadera pesadilla totalitaria. Veremos el vasto programa y diseño que conduce poco a poco a la humanidad al surgimiento de bloques regionales, dotados cada uno de una moneda, de una ciudadanía, un parlamento único, etc. Este conjunto de bloques está llamado a constituir un gobierno mundial. La Comunidad Económica Euroasiática, creada en octubre de 2000, reuniendo varios países del antiguo bloque soviético. La Unión Económica Euroasiática es una realidad. Rusia, Bielorrusia y Kazajistán han formalizado la creación de un espacio común para la libre circulación de personas, mercancías y capitales. La Unión de Naciones Suramericanas, conocida por su acrónimo UNASUR. Bueno, y en Perú se dio inicio a la sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, un encuentro que busca fortalecer los lazos económicos de la región suramericana. El presidente peruano, Ollanta Humala, fue el encargado de inaugurar este evento. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. La Liga Árabe, la Unión Africana, la Unión del Pacífico, Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, la Unión Norteamericana. La Unión Norteamericana será una organización supranacional, producto de la unión de 3 países soberanos de Norteamérica, Canadá, los Estados Unidos y México. Opponents, however, say the initiative is nothing less than a plan to create a North American Union that would eliminate sovereignty for all 3 nations. Building on the North American Free Trade Agreement, the NAFTA section of the Commerce Department is busy drafting laws and regulations for a North American Union, a union of Canada, America, and Mexico. The President has attended secret meetings and signed at least 2 agreements under the Security and Prosperity Partnership Program. The stated goal established by Presidents Bush, Fox, and Prime Minister Paul Martin is integration by 2010. It's a plan from the business elites, the political elites, that will cost more American jobs, cost American sovereignty, but it would fulfill the President's father's vision. It's an agenda that goes hand in hand with the United States, Mexico, and Canada, working quietly and behind the scenes to promote a common market with common deregulation for the benefit of multinational corporations. The idea of just simply throwing away the nation's sovereignty, but they're trying to do so in so many ways. People better understand that they mean exactly what they're saying. It's a new world order they're trying to create. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Europea, el logotipo del Consejo Europeo, el ojo de Horus. El Parlamento Europeo, poder institucional de la construcción europea. Lo curioso de esta historia es que el edificio del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo está totalmente diseñado siguiendo la obra de la Torre de Babel, pintada por el maestro Bruegel, tal como podemos observar.
Por eso a este edificio se le conoce también por el sobrenombre de la Torre Inacabada. La imagen de la derecha trata de la Torre de Babel. En el relato bíblico de la Torre de Babel, fue donde Dios confundió las lenguas y esparció a sus gentes por toda la tierra. No hay duda de que si estamos hablando del Parlamento Europeo, nos estamos refiriendo también a la Torre de Babel. La Torre de Babel moderna, al igual que su predecesora antigua, simboliza la rebelión y el desafío a Dios y a sus normas. Nimrod, quien fue el primero en hacerse rey después del diluvio, y a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Dios, es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme empresa. Aunque aparentemente nuestras leyes son formadas libre y democráticamente por las instituciones legales, en realidad y en el fondo, son mediatizadas y controladas a su vez por los grandes grupos conspiradores de influencia internacional y por las sociedades secretas ocultistas que siguen las instrucciones luciferinas. Hay algunas uniones que apenas están empezando a cobrar fuerza, como la Unión Norteamericana, que muy apenas está teniendo sus inicios. Las crisis vendrán en los próximos años, y las naciones se verán obligadas a renunciar a su soberanía para convertirse en superestados, que serán las bases para el gobierno mundial. Es un proceso gradual hacia el gobierno mundial. Esto automáticamente recuerda a ese pasaje bíblico que nos habla de los 10 reyes que le darán su autoridad al anticristo. Las piezas de este complicado rompecabezas se empiezan a armar, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes, con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Adoptando la idea hegeliana del desarrollo dialéctico de la historia, según la cual, del conflicto entre una tesis y su opuesto, llamado la antítesis, resultará en una síntesis. Los Illuminati han controlado estos procesos, de modo que la síntesis se adapte a su voluntad. El proceso se repetiría hasta que el resultado fuera el deseado. La síntesis que se quiere imponer es el nuevo orden mundial. De la batalla y del caos vendrá un nuevo orden. 3 guerras mundiales permitirían que el plan funcione. Las 2 primeras guerras mundiales han logrado exactamente lo que se pretendía lograr. Salida de la Primera Guerra Mundial vino un dictador masón seguro en Rusia, una base segura para llevar más subversión al mundo. El linaje satánico de los Rothschild ganaron control parcial sobre Palestina, armas de destrucción masiva y terror, la creación de la Liga de Naciones. De la Segunda Guerra Mundial vino el crecimiento de su base segura en Rusia a una potencia mundial, completo control de los Rothschild sobre Palestina, desarrollo de tecnología militar para controlar aire y tierra, la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La Tercera Guerra Mundial tendrá que ser de proporciones apocalípticas para llevarnos hacia el gobierno mundial. El nuevo orden mundial, como es previsto por la élite, no es una empresa reciente. La suya es una filosofía arraigada en las antiguas tradiciones ocultas. El éxito está cerca, y la infiltración de la sociedad por el ocultismo de la nueva era es la razón de este éxito. El nuevo orden mundial nunca ha sido únicamente acerca de un gobierno mundial. Más bien, desde sus principios, sus proponentes han tenido acceso a las doctrinas secretas y se trata más que nada de un plan espiritual. La nueva era es el mayor de los peligros.
contiene tantos colores que parece mentira que se pueda ver alguna esperanza en el mundo después de pasar por sus atracciones espirituales, y sin embargo, no hay despertar dentro de la nueva era. Es un despertar dentro de una pesadilla y un gran engaño. Mucha gente metida de lleno en todo lo que se conoce como nueva era, una tendencia espiritual que comenzó en los años 60, que nunca había tenido tanto empuje como en este momento. La nueva era abarca un sinfín de expresiones llamadas espirituales, que van desde la lectura del aura, la conversación con los cristales de cuarzo, la cienciología, repetición de mantras llamados sagrados, hermandades blancas, invocaciones en masa, planes cósmicos, peregrinajes a la India, conversión al budismo, meditaciones y canalizaciones en grupo, panteísmo místico, el retorno de lo maya, etc. Es negligente no tomar en cuenta la naturaleza oculta del nuevo orden mundial. La Organización de las Naciones Unidas y la Nueva Era han sido compañeros de cama desde el principio. El destino secreto del mundo es el producto de antepasados rosacruces y masones. Los antiguos misterios están siendo estudiados para iluminación por la élite del nuevo orden mundial, sin mencionar a los gurús de la nueva era, obedientemente reclutando en nombre de la hermandad secreta. No es casualidad que Estados Unidos se ha convertido en el centro de las conspiraciones de la nueva era y del nuevo orden mundial. Las tradiciones teosóficas y rosacruces sostienen que cada nación tiene un destino. Según los rosacruces y teósofos, apoyando el plan divino, son grandes seres a quienes se les refiere como maestros de los planos físico y espiritual. La evolución de los Estados Unidos debe mucho a las semillas de pensamientos de 4 maestros. Esta es la razón por la cual los principales instigadores de la globalista Liga de Naciones y las Naciones Unidas han sido teósofos, tratando de elaborar el plan. Se trata de una empresa espiritual en un mundo secular. Lucis Trust ha tenido 3 grupos de reflexión ubicados en la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York durante unos 50 años. No es extraño que el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, Robert Mueller, sea un devoto discípulo de Alice Bailey, cuyo libro, Tratado sobre Magia Blanca, constituye la base para las escuelas de Robert Mueller. Después de completar exitosamente el proceso de iniciación, el candidato es renacido. El nuevo orden mundial, o más bien la filosofía que reparte, que es sostenida como verdad, es una y la misma que el ideal de la nueva era, de la divinidad del hombre y de la autotransformación. El mundo debe despertar del pecado original de Satanás, como fue propuesto a Eva en el jardín del Edén, de que podemos ser como dioses. La nueva era tiene la creencia en muchos salvadores y maestros iluminados, maestros y gurús. Todo está muy bien, siempre y cuando el objetivo sea la falsa enseñanza de la divinidad del hombre. Todos los que rechazan el cristianismo son invitados a convertirse en miembros de confianza de la familia de la nueva era. La masonería, por su propia cuenta, practica los antiguos misterios de Egipto y tiene como objetivo principal el restablecimiento de esta religión de misterio para la venida del orden mundial. En 1927, el masón W.L. Wilmshurst vio el amanecer de la era de Acuario como el cumplimiento del plan. En El sentido de la masonería, página 4, él escribe: en esta nueva era de Acuario, cuando muchos individuos y grupos están trabajando de diversas maneras para la eventual restauración de los misterios, un número creciente de aspirantes están comenzando a reconocer que la masonería puede muy bien ser el vehículo para obtener este logro. La masonería, a través de sus misterios, pronto dará paso a una nueva religión mundial,
para el nuevo orden mundial, una moderna torre de Babel y la unificación final de las religiones del mundo. La nueva era da la bienvenida a estos objetivos y se ve la luz de la masonería como su base esotérica para la iniciación oculta en el nuevo orden mundial. Benjamin Graham escribe: la nueva religión se manifestará, por ejemplo, a través de organizaciones como la masonería. En la masonería está insertada el núcleo o el corazón secreto de los misterios ocultos, envueltos en números, metáforas y símbolos. El masón y cofundador de la compañía editorial Lucifer, llamada ahora Lucis Trust, Foster Bailey, acepta: no es posible, a partir de la contemplación de este lado de las enseñanzas masónicas, que éstas puedan proporcionar todo lo necesario para la formulación de una religión universal. Esta religión, explica él, fue la primera religión mundial unida. Luego vino la época de la separación en muchas religiones y sectarismos. En la actualidad estamos trabajando nuevamente hacia una religión mundial universal. Estas son espeluznantes admisiones, y añade más leña al cargo de un anticristo masónico en medio de nosotros. Son estos misterios los que Cristo restaurará en su reaparición, revela Alice Bailey. Para levantar y preservar todas las cosas, recibe la triple corona de la divinidad. ¿Quién era o es este personaje misterioso denominado Maitreya? Desde 1991 hasta el presente, Maitreya ha aparecido milagrosamente frente a grandes grupos de personas en todo el mundo. Dice su servicio de relaciones públicas que por medio de estos y otros milagros, Maitreya busca crear un clima de esperanza y expectación en el que él puede emerger como maestro para toda la humanidad. Dice la página que anuncia su venida lo siguiente: simultáneamente, en el plano físico, habrá cientos de miles de curaciones milagrosas en todo el planeta. En estas tres formas conoceremos que Maitreya es el maestro del mundo. Vendrá para todos los grupos, tanto religiosos como no religiosos. Nuestra respuesta a esta experiencia determinará el futuro entero de este planeta. Maitreya nos ofrecerá una elección: o continuamos como hasta ahora, en lo antiguo, con principios egoístas, complacientes
y nos destruimos a nosotros mismos, o aceptamos el principio de compartir, aceptamos que somos uno y comenzamos la creación de una civilización tal que el mundo no haya visto nunca. Según Benjamin Creme, la segunda venida profetizada por muchas religiones será en la forma de Maitreya. Maitreya es el nombre que los budistas dan al futuro Buda, pero Creme sostiene que Maitreya es el maestro que todas las religiones señalan y esperan. A partir de 1959, Creme fue contactado por uno de los maestros ascendidos, quien le dijo que tenía una misión que cumplir para el avance del plan de los maestros de la humanidad. A Creme le fue encargado preparar el camino para la llegada del señor Maitreya, un maestro que asumiría la forma humana y comenzaría a preparar la humanidad para el advenimiento de la era de Acuario, una especie de milenio, nueva era. La era de Acuario será un tiempo de paz, la abundancia, la igualdad perfecta y la gobernanza mundial bajo los maestros a través de las Naciones Unidas. En el prefacio de su libro, La reaparición del Cristo y los maestros de sabiduría, Creme afirma que su carrera se inició en el ocultismo a través de un estudio de la obra de Wilhelm Reich. Continúa en el prefacio de La reaparición del Cristo. Yo también empecé a leer. He leído, entre otras, las obras teosóficas de H.P. Blavatsky y Leadbeater, Alice Bailey y Enseñanzas Agni Yoga. La siguiente es una colección de citas de Creme de su libro, La reaparición del Cristo y los maestros de sabiduría. Si lo que dice es cierto, entonces, la infiltración del gobierno por parte de agentes luciferinos ya es una realidad hoy en día. Estos agentes, se nos dice, son dirigidos por la jerarquía de maestros ascendidos y están trabajando juntos para traer el nuevo orden mundial delante de nuestras narices. A partir de estos grupos ya existentes en todos los campos de trabajo, político, religioso, social, científico, educativo y cultural, se formó un núcleo que serán entrenados directamente por el propio maestro. Poco a poco será efectiva en busca de ayuda y asesoramiento de los organismos gubernamentales, y su poder efectivo para influir en las decisiones gubernamentales se incrementará. Por consiguiente, pueden sentar las bases directamente del nuevo orden mundial. Posiciones administrativas y gubernamentales se ofrecerán a algunos miembros del grupo interno, que después podrán aplicar directamente los cambios necesarios. De esta manera, una transformación gradual de la sociedad se hará. La jerarquía tiene planes ya elaborados y listos para su ejecución. Estos incluyen la reconstrucción del orden mundial financiero y económico. Un grupo de altos iniciados, economistas, empresarios y expertos financieros de gran experiencia y logros están trabajando con la jerarquía y han desarrollado una serie de modelos, planes alternativos relacionados entre sí, que van a resolver los problemas que son la base de la actual crisis mundial. Los gritos de ayuda y justicia de las naciones pobres y hambrientas serán demasiado fuertes y demasiado dramáticos para ignorarlos. La etapa entonces será fijada para que Cristo dé a conocer su presencia y lidere a la humanidad a la experiencia de Acuario. Según Benjamin Creme, los maestros ascendidos viven en una dimensión que se cierne sobre el desierto de Gobi, Shambhala, y son guiados por Sanat Kumara, que el teósofo Dane Rutger denomina Rey Satán. El mundo ha sido constantemente infiltrado por los teósofos, con lo que ellos creen que es la conciencia que altera la luz, con el fin de prepararnos para la unidad necesaria para recibir a Sanat Kumara como nuestro líder mundial y verdadera identidad espiritual. Él es nuestro Padre. En la próxima era, mucha gente va a ver a Sanat Kumara como Dios y tomarán la tercera iniciación. Cuando usted toma la tercera iniciación, ves a Dios como Sanat Kumara, el Señor del mundo, que es un ser físico real,
en materia etérica de Shambhala. Creme habla de que Maitreya es la primera y la segunda iniciación, que prepara el camino para el Señor del mundo, Sanat Kumara, la tercera iniciación. David Spangler, otro discípulo de Blavatsky y Bailey, no deja dudas acerca de la identidad de este iniciador. Él llama esto la iniciación luciferina. Lucifer trabaja dentro de cada uno de nosotros para llevarnos a la plenitud, y a medida que avanzamos hacia la nueva era, que es la edad de la plenitud del hombre, cada uno de nosotros es llevado a ese punto que yo llamo la iniciación luciferina, la puerta particular a través de la cual el individuo debe pasar si ha de venir completamente a la presencia de su luz y su integridad. Lucifer viene a darnos el regalo final de totalidad. Si lo aceptamos, entonces Él es libre y nosotros somos libres, es decir, la iniciación luciferina. Es una que muchas personas ahora y en los próximos días tendrán que hacer, ya que es una iniciación en la nueva era. En su anuncio de 1982, Benjamin Creme dijo: ¿cuál es el plan? Incluye la instalación del gobierno del nuevo orden mundial y la nueva religión mundial bajo Maitreya. Benjamin Creme enseña que el Cristo ha regresado como el instructor del mundo y que su enseñanza es el arte de la autorrealización, o en otras palabras, el hombre tiene la capacidad de convertirse en Dios por métodos ocultos de iniciación. ¿Qué es todo esto? Para resumir en forma de ecuación lo que han hecho los estrategas de la nueva era, se los resumo de forma explícita. Nos han hundido en el ateísmo contagiado de lo comunitario, para cuando nuestro espíritu, al borde de la quiebra, no pueda soportarlo más, sacar violentamente nuestra cabeza de lodo para hacernos ver una luz en el cielo. Millones de personas desesperadas abrazan y abrazan esa luz en el cielo, hundidos en las tinieblas espirituales, sin darse cuenta que esa luz es la luz del eterno engañador de los hombres. Durante los años 60 y 70, muchos desilusionados intelectuales y estudiantes asqueados de Occidente viajaron a la India y a otros puntos de Oriente en busca de la verdad, la sabiduría, la iluminación y el buen karma, dirigiendo sus pasos a una batería completa y preparada de gurús, swamis, yogis y otros maestros iluminados, cada uno con su estilo propio. Pocos entendieron que, sencillamente, estaban siguiendo los pasos de una mujer que 100 y pico años atrás había comenzado un camino similar y establecido las bases del presente reavivamiento del oculto como una experiencia global y cuyo trabajo es el pivote básico del carácter espiritual de las Naciones Unidas y de la religión mundial. Esa mujer era Helena P. Blavatsky, ampliamente conocida como la más alta sacerdotisa del movimiento Nueva Era moderno. Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875 y durante toda su vida estableció estrechas relaciones con la masonería. Blavatsky maldecía a Yahvé como un dios caprichoso e injusto. En su visión, era el dios de los israelitas y nada más. Ella insistía en que las sagradas escrituras eran erróneas. Era realmente Lucifer el que era el dios bueno y justo, victimizado por el injusto y duro Yahvé. Blavatsky mantenía que el nombre de Satanás pertenecía por derecho al primero y al más cruel adversario de todos los otros dioses, y no a la serpiente, para la que solo tenía palabras de simpatía y sabiduría.